Estamos en unos tiempos en donde todo se actualiza. Sale el sistema operativo nuevo a nuestro celular, queremos cambiarlo, la computadora, pero hay cosas que no se actualizan. Cosas que, por ejemplo, cuando yo crezco, mis pies se actualizan de alguna manera al tamaño de mi cuerpo. Si yo me voy a vivir a Alaska o al desierto, mi piel se actualiza a cómo esté la temperatura en donde yo estoy viviendo. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fe. La fe se actualiza. Esto es así. ¿Cómo va? Así de simple, así de claro. Prepárate, porque esto es ¿Cómo va? Bienvenidos. La fe. La fe se actualiza, hay un sistema operativo para la fe. ¿Han hecho algunas actualizaciones, sí o no? ¿O la fe vale tan solo por ser la fe? Para hablar de esto nos vamos a ir con uno de los mejores y mayores exponentes sobre la fe. El padre Juan Rivas. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy contento, Poncho, de estar aquí en tu estudio. Un gran saludo a todo tu auditorio. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. ¿Es la primera vez que estamos en mi estudio y no en el tuyo? Sí, efectivamente, y pues es un honor para mí. Está todo muy bien arreglado, estamos muy bien con la última tecnología, así que pues felicidades. Pero a ver, cuéntenos, padre. Estamos hablando sobre la fe. Hoy en día tantos programas virales, tantos pensamientos, todos los líderes de opinión salen algunos con unos puntos de vista, porque a fin de cuentas son puntos de vista, unos muy idiotas, otros muy interesantes, sobre la fe. ¿Qué es la fe? Empecemos con ¿qué es la fe? Bueno, primero que nada, la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Debemos agradecerle a Dios ese don de la fe. Es como una semilla que Dios pone en tu corazón. Pero no depende nada más de lo que Dios te da, tú tienes que cultivarla, tú tienes, como lo acabas de decir a ti, tenemos que actualizar la fe, y actualizar la fe significa, ¿qué me dice mi fe ante los problemas que vamos enfrentando actualmente? ¿No? Por ejemplo, el uso de la tecnología, por ejemplo, los problemas del aborto, los problemas de la identidad sexual, el problema de cómo vivir mi matrimonio en estos tiempos, cómo vivir mi vida cristiana. Todo eso, la fe la tenemos que actualizar para que ilumine esa misma fe que Dios me dio, situaciones diferentes. En ese sentido, yo tengo que ir creciendo y tener una respuesta a todos los problemas que va enfrentando, ¿no? Por ejemplo, una mamá que le llega a su hijo: oye, mamá, me han dado esta oportunidad en el trabajo, pero me han dicho que pues que tengo que dar informes de nada más de la mitad de lo que entra. O sea, un fraude. No, hijito, no puedes hacer eso, no puedes participar en un fraude. Diles que no. Entonces, es la fe la que te va dictando cómo comportarte en las situaciones sociales, en tu compañía, en tu trabajo, en tu vida normal. Entonces, la fe hay que actualizarla para poder responder a las diferentes situaciones y crisis que va uno pasando. Entonces, ¿la fe es exclusiva de Dios? ¿Es un regalo de Dios? ¿O estamos hablando de dos tipos de fe? ¿O hay más tipos de fe? Pues indudablemente hay una fe humana, ¿no? Porque no podemos vivir sin fe. Si yo dudo de que la comida que me venden en el supermercado está envenenada, pues yo tengo que creer que está bien. Si yo dudo de que el que maneja el avión, el piloto, no sabe manejar, pues no me puedo subir nunca a un avión. Entonces yo tengo que tener fe. Es una fe humana, ¿sí?, en que las cosas van a ser y van a funcionar como deben de funcionar, y que el policía va a ser policía y no va a ser ladrón, y que el juez va a defender las injusticias, y que el sacerdote me va a enseñar la fe. Entonces es una fe humana nada más. Pero después de eso está la fe que es don de Dios, que me ayuda a entender para qué estoy aquí, cuál es el fin de mi vida, qué hay después de esta vida. Eso solo me lo da la fe sobrenatural. ¿Cuál es mi dignidad humana? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Cuál es mi vocación? Incluso para qué Dios me creó. Yo creo que en algún momento en la vida todos tenemos que preguntarle a Dios: ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? Entonces, pero esa es una fe sobrenatural que depende de mi relación personal con Dios.
Para tener esa fe, yo debo de creer en Dios, debo de cultivar la amistad con Dios, e incluso debo hacer como la oración que está en las Sagradas Escrituras: Señor, aumenta mi fe, ayúdame, fortalece mi fe, porque tengo dudas, porque estoy confundido, porque no sé, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. Entonces tengo yo que pedirle a Dios que me aumente esa fe y que me ayude, que me ilumine, que me fortalezca y que me oriente. A ver, aclaro un punto rápidamente porque ven al padre con sus lentes de rockstar. Lo que pasa es que acaba de tener una operación. Traigo el ojo morado. Entonces, por eso la luz tiene que tener cuidado. También no se me cierra el iris, no se me cierra. Ahora, hablemos de si la fe o no, o si se actualiza o no se actualiza, porque los primeros cristianos se dice que murieron por la fe. Era algo que no se veía, era algo que no era tangible, pero morían por ella, morían por no renegar de la fe. Tú nada más renuncia de tu fe. Los cristeros también les decían, nada más di que renuncia de tu fe, y no renunciaban de su fe. Entonces, la fe se actualizó, la fe ya llegamos en un punto en el que ya no hay pérdida de la fe, ya llegamos a este nivel en el que ya la fe está bien, o es la misma fe que tenían los primeros cristianos a la que tenemos o que deberíamos de tener hoy. Bueno, estamos hablando de dos cosas. Una cosa son los contenidos de la fe. Los contenidos de la fe no cambian, recuerda, y que eso es mucha gente que ya no lo entiende. Lo que mucha gente ya no entiende es que nosotros no podemos estar reinventando la fe ni las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, nuestra fe está basada en 3 pilares: Escritura, la palabra de Dios, y nadie puede quitar, nadie, ni el sínodo, ni los obispos, ni el sacerdote, nadie puede quitar ni una palabra ni de una otra palabra a ese contenido de la revelación en las Sagradas Escrituras. La Escritura, la tradición. Pero por tradición no se necesita nada más de conservar ideas antiguas, sino de tradición que estoy en comunión con los apóstoles. Porque la iglesia es de los apóstoles, la tradición apostólica. La iglesia es de los apóstoles son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, como una corriente, como un río que me llega a mí, y yo no me puedo salir de ese río, ni inventar otra tradición, ni contradecir la tradición. Puedo comprender mejor, eso sí. En mi capacidad puedo comprender ciertas enseñanzas, como por ejemplo, esa que fue casi el relajo del concilio. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esa es una verdad de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero no es de San Cipriano. Esa frase no es de San Cipriano. La iglesia, fuera de la iglesia no es San Cipriano, es de San Pablo. Y está 2 veces en la carta a los hebreos. Pero ¿a qué se refiere San Pablo cuando dice a los hebreos? Porque los hebreos, los judíos, está escrito a los judíos, o sea, el que haya escrito la carta a los hebreos, no voy a discutir sobre eso. Les dice a los hebreos que se querían regresar al judaísmo, porque hay que recordar lo que estaba pasando. Eran judíos ya convertidos, llegaba un sacerdote, se revestía, levantaba la hostia, el cáliz y podía decir en paz, la misa terminada. Y los judíos que habían vivido en el templo decían, oye, si las trompetas, oye, si el incienso, oye, si las vacas y los sacrificios y todo ese río de gente que llegaba en la Pascua, ¿dónde está eso? No, yo me regreso al judaísmo. Y es cuando San Pablo dice, ¿tú te regresas al judaísmo? Cristo ya no va a volver a morir por ti, porque estás haciendo a Dios mentiroso, que entregó a su único hijo. Entonces, si tú te regresas al judaísmo, Dios te espera nada más la condenación. Lo dice San Pablo 2 veces en la carta a los hebreos. En concreto en el capítulo 10 habla de esa apostasía que podía suceder a los que ya se habían convertido. Entonces, ¿a qué se está refiriendo San Pablo? No está condenando a los que no son cristianos. No está condenando ni siquiera a los judíos. Está condenando diciendo que si tú ya sabes que Dios entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, y tú tengas vida eterna, y tú rechazas a ese Cristo, entonces tú mismo te estás saliendo fuera de la salvación. A ver, pero ahí es donde, por así decir, se entiende mejor el contexto donde San Pablo no es que esté condenando a todos los que no son católicos y todos se van a ir al infierno. No se trata de eso. Está diciendo que tú tienes que ser fiel a la fe que Dios te ha dado, a Jesucristo que murió por ti. Pero hay un argumento que se está manejando mucho en los últimos años, y se dice, es que Jesús nunca murió cristiano, Jesús murió judío.
Jesús no fundó una iglesia, es lo que dicen y lo manejan muchos, ¿no? Cristo cuando muere en la cruz, muere judío. El cristianismo es un invento del hombre. Entonces, ¿cuándo viene esta fe, esta iglesia de la que San Pablo nos habla? El problema es que ahora parece como que nos creemos más inteligentes por poner en duda todo lo que siempre se nos ha enseñado. Nadie nunca en la tradición enseñó eso. Sí, Jesucristo, todos decimos, Cristo fundó la iglesia una, santa, católica y apostólica. Siempre se había enseñado eso. Además está todo lo que enseña, vuelvo a repetir, lo que enseña la iglesia no lo inventa, está basado en las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dice estoy edificando, porque es importante poner bien atención a las palabras de Jesucristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuándo la edifica? ¿Cómo la edifica? La edifica en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, que de su costado brota sangre y agua. Sí, entonces es la iglesia de Cristo, hay que entender eso. Segundo, otro relajo que tenemos con la iglesia. Y ahí es una de las cosas que ha creado mucha confusión. Ahora se le llama a la iglesia del pueblo de Dios. Es equivocado llamar a la iglesia. No es que sea equivocado el pueblo de Dios, sino es un término que se usa en el Antiguo Testamento. Esto lo dice el cardenal Ratzinger en el reporte sobre la fe. Dice, estamos olvidando que la definición del Nuevo Testamento es iglesia, cuerpo de Cristo. Pues ahí se entiende bien. Cristo muere en la cruz, como Adán, de su costado brota su iglesia y es su esposa. Y nada más tiene una esposa y esa es la iglesia católica, una santa católica y apostólica y no hay más. Pero cuando se borran, se empiezan a olvidar verdades, ya no se enseñan, pues entonces se crea toda esa confusión de que dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia y que porque eso sería como una secta. Pues es una tontería decir esas cosas. Cristo no está fundando una secta. Cristo tiene una esposa y quiere que todos formemos parte de su cuerpo. No es ninguna secta formar parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos formar parte del cuerpo de Cristo. Y los hermanos separados, los que se fueron, tienen que regresar a donde se fueron. Exactamente como está en el pasaje de los discípulos de Maús. Jesucristo no deja que se vayan y fundan su propia iglesia. Los regresa a la iglesia donde está la Virgen María. Va y los regresa con media clase de Biblia. Media hora de clase de Biblia a 2 judíos, los primeros hermanos separados, usando nada más la Torá, con media hora de clase de Biblia. Los acompaña, pero no los acompaña al abismo. Los obliga, es una obligación no a la fuerza, sino por la palabra de Dios, a que regresen donde está la Virgen María y los apóstoles. Pues nada más hay una iglesia. Y ese es el instrumento que Dios ofrece de salvación para todos. Ahora, sí. La iglesia que funda Cristo, porque aquí también hay una confusión, es la iglesia cristiana, porque católico es el término que será el que sea universal, pero en realidad la iglesia es la iglesia cristiana. ¿De dónde viene ahora que los católicos incluso nos ofendemos, o se ofenden muchos cuando le dices, ¿tú eres cristiano? No, yo soy católico. Entonces, el católico es los únicos cristianos son los católicos, porque a fin de cuentas Cristo hizo su iglesia para todos. Sí. Bueno, es que católico no añade nada a cristiano, porque realmente el término en Antioquía es cuando los empiezan a llamar a los apóstoles cristianos, que significa seguidor de Cristo. Y en ese sentido no es ninguna ofensa, al contrario, deberíamos de recordar si somos verdaderamente cristianos. Porque muchas veces hay hermanos cristianos, no católicos, que se comportan mejores que nosotros en cuanto al seguimiento del Evangelio y el seguimiento de Cristo. Entonces nosotros nos debemos de preguntar, ¿soy yo verdaderamente seguidor de Cristo? ¿Amo a Jesús? ¿Obedezco a Jesús, sus mandamientos? ¿Imito a Jesús? Entonces, en ese sentido, la iglesia fundamentalmente es cristiana porque somos seguidores de Cristo. Después nosotros añadimos lo de una santa católica y apostólica, porque esa es la enseñanza de los apóstoles, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, sí, una sola iglesia. Pero católico no le añade nada cristiano, simplemente que significa universal. Es la iglesia para todos. Se ofrece a todos, no se impone, no impone sus fe, no impone a nadie, se ofrece, invita a todos como los invitados al banquete, el que quiere entra y el que no quiere se queda fuera. Ahora, vámonos nuevamente a si se actualiza o no se actualiza la fe. Hablando de la forma, incluso cuando uno se casa, dicen, uno de los compromisos que haces es formar a mis hijos en la fe. Así es. Entonces, cuando yo digo sí,
yo me comprometo a llevarlos al catecismo, con el padre, con la iglesia. ¿De quién es la responsabilidad de transmitir esa fe? ¿Quién es el que tiene que estar formado en su fe para darla? Bueno, indudablemente que los primeros que transmiten la fe son los padres, son los que llevan a sus hijos a bautizar, ¿sí? Son los que los llevan a misa, son los que le enseñan a rezar. El Padre Nuestro, la Ave María, no es deber del sacerdote ni de la monjita enseñarles eso, es enseñar de una familia cristiana. Ese es el primer fundamento. Pero indudablemente los padres también necesitan de la ayuda de la iglesia para un crecimiento más, por ejemplo, para la confirmación. Pues se necesita que la iglesia les ayude a los padres. Pero el primer responsable de la fe de sus hijos son los padres. De hecho, hay una cosa que yo siempre recomiendo cuando vayan a Roma. Y vayan a visitar, tú que viajas mucho a Roma, vayan a visitar el Museo del Purgatorio. ¿Tú alguna vez has estado en el Museo del Purgatorio? Que existe un Museo del Purgatorio. Bueno, pues para la próxima vez me los llevas a todos al Museo del Purgatorio. Y ahí en el Museo del Purgatorio está el testimonio de un libro quemado por una señora que le quemó el libro a su hijo que lo tenía abierto y le dice: hijo, aquí estoy en el purgatorio, llevo ya muchos años por no haberte enseñado la fe, por un pecado de omisión. Nada más. Entonces, lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es nuestra fe. Pero aquí aclaro una cosa, no basta nada más comunicarles la fe, sino el ejemplo de nuestros padres. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá y mi mamá nos daban un verdadero ejemplo de fe. Yo veía a mi papá de rodillas como un soldado en la Eucaristía. O sea, un gran respeto a Dios, tanto de mis padres. Entonces, no es que me enseñaran la fe o que me pudieran dar catequesis, sino por su misma manera de vivir, me comunicaron esa fe. Ahora, cuando se dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a los primeros 11 sacerdotes ordenados, el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es llevar la fe. O sea, el sacerdote tiene que tener una mayor formación para darla, o no importa tu vocación, siendo cristiano deberías de tener el mismo nivel o lo conocimiento de tu fe. El sacerdote debe ser un maestro de las Sagradas Escrituras. Esto lo dice Pío X, hablaba mucho hablando de la pérdida de la fe, cómo se iba perdiendo la fe, dice, mucho de esto se debe indudablemente a los factores externos del mundo que está cambiando, pero también a que los sacerdotes se han olvidado de dar doctrina y enseñanza. Pues el primer deber del sacerdote es tener un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es el único libro que debe dominar, que debe conocer, que debe profundizar, que debe enseñar. Y yo creo que con la tecnología actual casi no hay excusa para no, porque se facilita. Por ejemplo, yo tengo siempre la Biblia de Straubinger, que es una Biblia maravillosa. Todas las Biblias son más o menos iguales, pero los comentarios que hace de los Santos Padres son maravillosos y ayudan mucho a un sacerdote a profundizar en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces el problema es que tú nada más lees la Biblia, lees el Evangelio, pero no sabes desentrañar las Escrituras. Yo lo veo en muchos sacerdotes, no saben cómo sacar toda la enjundia de la palabra de Dios, porque no tienen no sé cómo le hacen, pero no da la impresión de que estudian, de que oran con las Sagradas Escrituras, que leen, por ejemplo, su breviario, porque en el breviario también el breviario es una cosa maravillosa, porque tiene unas lecturas que vienen de los Santos Padres y te explican, no sé, por ejemplo, San Agustín, cómo te explica el pasaje de los malos pastores y cosas de esas. Son temas muy interesantes de cómo desentrañan la Escritura. Entonces, la obligación del sacerdote es conocer las Sagradas Escrituras y enseñar doctrina, y lo mismo de los obispos, contenidos doctrinales, porque si no la gente se queda sin puntos de referencia para su manera de vivir, porque es para enseñarles a vivir. ¿Cómo puedo vivir como cristiano en un mundo pagano, pervertido, perverso y pervertidor, como lo llama San Pablo? Ahora, me da la impresión de que antes, por ejemplo, la formación en los seminarios, en el sacerdote, era de más tiempo, como que antes o no tenían las herramientas o no nos daba para captar también la información, y hemos reducido el tiempo necesario para ordenar a una persona sacerdote. ¿Cuál es el tiempo en el que nos debemos de preparar? Por ejemplo, el doctor dura 10 años, otros 4 años más o menos en promedio de las carreras. ¿Cuál dirías tú, usted, padre, que es el tiempo que se necesita de un seminarista para ser sacerdote?
Digo, yo no soy un experto en ese tema, pero yo diría que lo mínimo son 2 años de filosofía y 2 años de teología. Es lo mínimo que se necesita para tener una buena formación sacerdotal. Nosotros recibimos el doble de eso, ¿no? Son 4 e incluso más años, ¿sí? Yo me entré al seminario a los 21 años y me ordené a los 33, ¿no? Entonces fueron 3 o 4 años, no de estudios, sino de prácticas apostólicas, pero los estudios son muy intensos en mi congregación. Pero todos los sacerdotes, yo digo, sí deben de esforzarse. Y es una cosa más personal, porque no debes esperarte que en el seminario te enseñen todo, te dan las bases. Pero es tu interés, sí, por predicar, por enseñar la fe, por ayudar a la gente y por responder a los problemas morales, porque te vas a encontrar con un montón de problemas morales que no sabes qué responder, y para eso tienes que, primero que nada, buscar de punto de referencia no los teólogos, no sino lo que dice las Sagradas Escrituras sobre la moral. Ahí habla del valor de la vida, ahí habla de la homosexualidad, ahí habla de las relaciones prematrimoniales, ahí habla del divorcio. Toda la respuesta a todos esos problemas están en las Sagradas Escrituras. El problema es que nosotros ahora nos vayamos con lo que dicen los psicólogos o algunos teólogos modernistas y que contradicen las palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ver qué es lo que dice Dios sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre el crimen, sobre la violencia, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la infidelidad, sobre el matrimonio. Todo está en las Sagradas Escrituras, la manera de vivir. Hay una doctrina moral que yo debo de conocer, que está en las Sagradas Escrituras. Ahora, también está de moda. Hay pecados que se actualizan, o sea, que antes se consideraba pecado y ahora ya no es pecado. Se cambia eso, o antes interpretábamos o veíamos de otra manera lo que es pecado y hoy pues resulta ser que no era pecado, porque lo percibíamos con otros juicios, con otra enseñanza, con otra educación, con otro entorno, que a lo mejor lo veíamos pecaminosamente, pero no es pecado. Sí. Bueno, aquí hay un problema que estás mencionando que me parece más importante y que muchos no se dan cuenta. Si el sacerdote no entiende lo que es el modernismo, no entiende nada de la situación actual de la Iglesia. Porque durante muchos años, precisamente todo eso de que la verdad cambia, de que la moral cambia, de que tenemos que deportar, que todo evoluciona, el historicismo bíblico, que lo que decía la Biblia lo decía en otros tiempos pasados. Aquellos señores no sabían nada de los viajes estelares. ¿Qué van a saber esos señores en las Sagradas Escrituras? Todos son mitos, todos son leyendas, todos son maneras históricas de vivir. Ha cambiado la historia, por tanto va a cambiar la moral y va a cambiar la fe. Eso es el modernismo. Pero si un sacerdote no tiene un profundo conocimiento del modernismo, no entiende nada de la confusión actual que estamos viendo, porque si en algo estamos de acuerdo todos los sacerdotes y todos los obispos y todos, es que no estamos de acuerdo en nada. A ver, pero en que hay confusión, y esa confusión se debe a creer que la verdad evoluciona y que la fe evoluciona. No es así, no evoluciona la fe ni... Podemos tener un mejor conocimiento de esas verdades, ¿sí? Podemos entender más la psicología de las personas, ¿sí? Y que muchas veces no se dan cuenta de lo que hacen, pero eso no evita que nosotros digamos que eso está mal. Entonces los 10 mandamientos siguen siendo 10, para terminar tu pregunta, los mandamientos siguen siendo 10, eran 10 hace 1000 años y van a ser 10 dentro de 1000 años, y tienes 10 dedos en las manos, y mientras tengas 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, tienes que obedecer los 10 mandamientos. Seas gay, seas homosexual, seas lesbiana, seas ateo, seas comunista, seas lo que sea, sigues teniendo 10 dedos en las manos y estás sometido a los 10 mandamientos todos. Cuando hablamos de modernismo, porque obviamente aquí, no sé, si vemos en tecnología, cada año se actualiza, cada año es moderno. Cuando hablamos del modernismo en términos de la Iglesia, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuándo podemos decir de aquí para atrás y de aquí para adelante? ¿O no es así? Esto comienza desde el principio, desde que Satanás se le aparece a Eva y le dice... No tengas miedo de comer de la manzana porque vas a ser como Dios. Es decir, es todo un ataque contra la fe y contra la Iglesia. Entonces, el modernismo comienza desde hace mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que poner la atención en que, vuelvo a repetir, los fundamentos de nuestra fe son la Escritura, la tradición del magisterio. Y eso no cambia. Y la moral no cambia tampoco. Los mandamientos siguen siendo los mismos. Entonces, no hay esa idea de que sí tenemos que entender. Indudablemente tenemos que entender que el hombre está más confundido, que el hombre está más herido, que el hombre es más
que muchas veces sufre abuso, no estamos juzgando al hombre, pero estamos diciendo que todos estamos llamados a seguir el mismo camino que Jesucristo, camino, verdad y vida, que es nuestro Señor. Ahora, las exigencias en la iglesia de nuestra fe, ¿eran más rígidas, eran más duras antes o han sido las mismas? Pues el Papa Francisco habló mucho de la rigidez. ¿En qué sentido? El sentido de que tenemos que hacer discernimiento y eso es un don del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, sí el sacerdote tiene que pedirle luz al Espíritu Santo para poder discernir. Pero no, el discernimiento muchas veces lo entienden en disculpar todas las barbaridades y todos los pecados y todo. No se trata de disculpar, se trata de discernir, ¿sí? De manera que yo pueda ayudar a la persona que a pesar de sus debilidades, y que nosotros mismos las experimentamos también en nuestras vidas, porque no somos diferentes de los demás, ¿sí? Les ayudamos con la ayuda de la confesión, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la oración y con la ayuda de grupos de vida cristiana, ayudamos a que esas personas salgan de esa situación. Entonces, no estamos condenando a nadie, simplemente estamos tratando de ayudar a todos. A ver, Father, ahorita que está hablando sobre su vocación y el tiempo en el seminario, cuando usted llega a California, usted es el primer podcast, el primer programa católico en español en todo el West Coast, en todo el oeste de California. ¿Y cómo se veía el transmitir la fe en ese tiempo, en utilizar una herramienta que todos decían, pero qué tontería, ¿cómo va a utilizar la televisión y la radio para andar evangelizando? ¿De qué va con esto? ¿Cómo ve conforme llegó al West Coast con el primer programa católico y lo que ha avanzado hoy en día la comunicación y la manera de evangelizar? Bueno, había alguien, y tú lo sabes muy bien, que nos había, por así decir, abierto el camino, que fue Fulton Sheen. No, él ya había sido un hombre extraordinario, que fue de los primeros, yo creo que incluso muchísimo antes que todos los protestantes que llegaron aquí, que tuvo ese programa hermosísimo de Catholic Hour que tenía Fulton Sheen, que para mí es también como mi maestro, entre Fulton Sheen y el padre Jorge Loring. Vale la pena vivir, se llamaba. Vale la pena, sí. Sí, tenía varios programas, otro se llamaba The Catholic Hour, que no se lo perdían y rompía todos los ratings. Entonces Fulton Sheen fueron los que abrieron. Entonces yo llego aquí, pero en una situación, por así decir, muy favorable, porque aquí había un reavivamiento carismático. Nosotros en la Legión no seguimos esa línea carismática, pero yo me di cuenta de que si no me metía en la onda carismática y no me subía a esos grupos carismáticos, pues no me iba a entrar en la comunidad hispana de aquí de Los Ángeles. Entonces fue cuando, por así decir, entré en la onda carismática, que era muy favorable porque tenían alegría, tenían gozo, cantaban, bailaban, brincaban, tenían mucha energía, tenían ganas de trabajar. Entonces llego yo y, por así decir, les ofrezco lo que a ellos les faltaba: formación, ¿sí? Apostolado, dirección, que es lo que ellos buscaban, porque ellos tenían ya toda la emoción y el entusiasmo, pero no sabían cómo canalizarlo. Entonces yo llego en un momento muy favorable para eso, y es lo que permite que pues esa pequeña programa de media hora de radio se convierta después en una estación de radio y de televisión, porque yo les estaba dando lo que a ellos les faltaba, que era formación, contenidos de fe. Yo soy educador, yo soy maestro por naturaleza. Entonces, todos, precisamente por eso escribí un montón de libros, todos de contenido, todos son programas de radio, todos estos libros que escribí. Más de 200 series de formación en la fe. Más de 200 series, más de 15,000 programas y los videos que hice para EWTN. Entonces, pero quiero recalcar aquí dos cosas. Era un tiempo muy favorable, carismático, por así decir, como una renovación del Espíritu Santo, y además teníamos un gran, por así decir, líder en la Iglesia Mundial, que era el Papa Juan Pablo II. Me tocó vivir aquí todo el periodo de Juan Pablo II, y eso yo lo atribuyo incluso que hizo reavivar a las congregaciones protestantes, a los cristianos también, porque pues recuerda tú que también estabas aquí, todas las asambleas de Dios, había asambleas de Dios como 7-Elevens, como tiendas en todas partes. Entonces sí favorecieron esas dos cosas, el movimiento carismático y el Papa Juan Pablo II, que era un evangelizador de primera.
¿no? Que era un líder, que era y le escuchaban los líderes de todo el mundo. Sí, era la voz cantante, hablaba mucho cuando llegaba aquí a Estados Unidos, nada más citaba la Biblia, las Sagradas Escrituras para todo, y pues todos los cristianos lo respetaban, lo amaban. Incluso fue cuando escribieron, ya no vamos a llamar al Papa el Anticristo. Desde que vino Juan Pablo II ya no podemos creer que es el Anticristo, porque nos está confirmando en el Evangelio. Ahora, es cierto que nos tocó una época de mucha bendición, de mucha alegría, de muchas bendiciones tal cual, porque nos tocaron unos de los exponentes que llegaban por primera vez al continente americano. Por ejemplo, el padre Jorge Loren, que ya lo mencionabas, sí. El padre Pedro Richards, el padre Flaviano Matuli, sí. El padre... Eran un montón de expositores, pero unos super temas, y que tú los escuchabas hablar y no importaba lo que... Por ejemplo, el padre Jorge Loren, tú hablabas con él y estabas comiendo, ¡hombre, la ensalada y la plantita! ¡Qué lindo es Cristo! Pero es que Cristo es impresionante, hacer una planta con tanto sabor. Así es, y todo te transmitía... No importaba si estabas arreglando el carro, se hablaba de su moto, de su papá y de los aviones, sí. Para transmitirte a Dios. Y hoy en día a mí me da la impresión de que estamos, a lo mejor el término no está bien utilizado, pero me da la impresión de que también tenemos un poco de junk evangelization, de evangelización chatarra. ¿Por qué evangelización chatarra? Al igual que la comida chatarra, tengo hambre, me paro en el McDonald's, como y ya no tengo hambre, me llené. Bueno, hoy en día también me da la impresión, igual estoy mal, me corrige, sí. Que hay una especie de evangelización chatarra. Porque tú, mi hermano, que puedes decir, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Sí. Ay, pero no te nutre, no te forma, no te da un actuar para implementar con tu familia. ¿Qué consejo le daría a usted ahora que hay tantos formadores, tantos podcasts, tantos programas, tantos que quieren hacer contenido, pero se queda por encimita, en grito, en apapacho, en feeling? Sí, en buscar likes, nada más buscar likes y rating, a ver cuántos me escuchan, pero perdemos en contenido. Entonces, ¿qué le diría yo a todos esos evangelizadores? Primero que tienen que estudiar los Santos Padres, es lo que recomendaba Benedicto XVI. Tenemos que estudiar los Santos para que nosotros entremos en esa corriente de fe, porque tenían una luz del Espíritu Santo muy fuerte. Entonces tenemos que conocer más las Escrituras y los comentarios. No es nada más leer la Biblia, sino leer comentarios a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz como espada de doble filo. Y yo lo noto cuando yo uso la Biblia en la mano y cuando predico. De hecho, mis primeros programas se llamaban así, con la Biblia en la mano, ¿sí? Mis programas tenían muchísimo más fuerza que cuando yo daba mis propias opiniones. Segundo, usando la Biblia y saberla desentrañar. Para saberla desentrañar, el leer los Santos Padres ayuda muchísimo. Desde San Irineo hasta San Agustín, Santo Tomás. Santo Tomás nunca yo me metí con Santo Tomás, no era para mí Santo Tomás. Pero San Agustín sí me gustaba más, ¿sí? A la manera como él desarrollaba el Evangelio, como lo explicaba. Y entonces eso te ayuda, por así decir, a sintonizar con la palabra de Dios, porque no es aprender nada más lo que decía San Agustín, sino porque, por ejemplo, cuando habla de los malos pastores, o cuando dice esa frase que la cita cada rato el Papa, de para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene eso? Pues que antes que sacerdote, antes que obispo, antes que Papa, tengo que ser un buen cristiano, tengo que ser imitador de Cristo, tengo que amar a Jesús, tengo que amar la Eucaristía. Entonces, antes que Papa, antes que obispo, antes que sacerdote, tengo que ser cristiano. Y luego yo estoy esperando todavía que el Papa León XIV hable del discurso de los pastores, que es un discurso súper interesante que hace San Agustín, hablando qué pasa cuando los pastores ya no cuidan de las ovejas, se comen a las gordas, no curan las perniquebradas, las abandonan. ¿Qué pasa en ese momento? Dice Jesús una cosa maravillosa, y también lo cita San Agustín. En esos momentos, dice, Dios, yo mismo vendré a guiar a mis ovejas. Entonces esos momentos que para nosotros son como de angustia, de tristeza, son en realidad momentos donde el Espíritu Santo y Cristo mismo, por así decir, está tomando las riendas de su iglesia y viene a ayudarnos, y viene a consolarnos, y viene a protegernos. Entonces, para mí eso es lo que les aconsejaría. Conocimiento de las Sagradas Escrituras, estudiar los Santos Padres, y lo tercero, hacerte amigo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí te habla, sí te ilumina, sí.
yo lo veo, yo lo siento, que el Espíritu Santo. De hecho, me acaba de suceder una cosa muy curiosa, que pues estaba con Cecilia, con tu esposa, allá en la peregrinación, y yo me quedo en Roma por cualquier razón, porque quiero estar ahí con los padres, y me toca la muerte, la última bendición del Papa Francisco. El domingo muere a las 7:30 de la mañana, y me quedo a la elección del Papa Benedicto, porque yo quería estar en la misa por eligiendo pontífice, que es una misa donde van nada más los Papa León, en la elección del Papa León, sí, perdón, del Papa León, sí, del nuevo Papa, que no sabía cómo se iba a llamar, pero yo quería estar en esa misa al Espíritu Santo. Y no me dejan entrar, pero vienen dos monseñores, por cierto, uno de ellos se llamaba Melchor de Toledo, bien, un sacerdote ahí muy bien, un monseñor muy bien presentado, y gracias a él pude entrar. Entonces ahí llegó el Espíritu Santo y fue una misa en latín, en el Vaticano, al Espíritu Santo, fuertísima, y pues sí se siente, eso es lo que necesitamos todos los sacerdotes. Y yo creo que estamos viendo realmente un nuevo Pentecostés, porque fíjate lo que está sucediendo ahorita, que es rarísimo. ¿Cuántos jóvenes se están convirtiendo al catolicismo? ¿Cuántos judíos? Más de ya son casi 500,000 de judíos mesiánicos, si no más, que se están convirtiendo. Musulmanes, 4,000 nada más en Notre Dame, adultos se bautizaron en estas Pascuas. Aquí también ha habido muchos bautismos. Entonces algo está pasando, que el Espíritu Santo está soplando con mucha fuerza, sin hacer ruido. Entonces, con esas tres condiciones, el Espíritu Santo, amigo del Espíritu Santo, a estudiar los Santos Padres, las Sagradas Escrituras, el sacerdote, por así decir, se llena del poder de la palabra de Dios. Ahora, sí llama la atención que cada vez haya más personas que se integran, que se unen, que conocen la fe. Y hay tantas mentalidades, tantos pensamientos que hoy permean, que pareciera que hay personas que están empujando a meterlo. Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, la importancia de la mujer. Y esto llegó a la iglesia, tanto que en los últimos sínodos se han escuchado. A mí me tocó estar en alguna de las reuniones en las parroquias aquí. Sí. Y una religiosa, una monjita decía, no, yo opino que las mujeres ya es tiempo de que sean ordenadas sacerdotes. ¿Cuál es el empoderamiento que Cristo le dio a la mujer? ¿Cuál es el papel que usted considera que la mujer debería de tener en la iglesia católica? ¿O es a nada o lo reducimos a nada? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Otra vez, si vamos a las Sagradas Escrituras, vemos algo totalmente extraordinario con la mujer. Y para mí estas son unas cosas que coinciden ciencia y religión. Y es que la evolución es de abajo para arriba. Y si vemos en las Sagradas Escrituras, la última creación de Dios no es el hombre. La última creación es la mujer. Entonces, la mujer tiene unos privilegios que no tiene el hombre. Por eso yo les digo, cuando las mujeres quieren imitar a los hombres, ¿sí?, ya sea en el sacerdocio o en la ciencia o lo que quiera, de hecho es como cuando el hombre quiere imitar al chango, se está yendo para atrás, no está yendo para adelante, está yendo para atrás porque tú estás arriba. Y vamos a hablar del sacerdocio, que ahorita no entiendo yo cómo hay sacerdotes y obispos incluso que están a favor de la ordenación de mujeres, no entienden lo que están diciendo, porque el decir que las mujeres tienen derecho a ser sacerdote, están considerando, propiamente pervirtiendo el sacerdocio, porque están considerando el sacerdocio como un lugar de poder y de dominio, sino porque las mujeres querían ser sacerdotes, porque lo ven como un lugar de poder y dominio. Entonces, ¿para qué te metes al sacerdocio? Si el sacerdote es poder y dominio, ni tú deberías estar de sacerdote. Es un lugar de servicio. Segundo, que es la cosa todavía más rara. Cuando las mujeres dicen, es que, ¿por qué yo no puedo ser sacerdote? Yo les digo, es que yo tampoco puedo ser sacerdote. Es que tú eres hombre, tú puedes ser sacerdote. No, no es así, estás equivocada. No por ser hombre tengo derecho a ser sacerdote. Se necesita tener vocación. Si yo me meto de sacerdote sin tener vocación, no soy pastor, soy ladrón y salteador, lo dice Jesucristo. Nadie puede ser en la iglesia, ni papa, ni obispo, ni sacerdote, si no está llamado. Ahí está el gran peligro de gente que se mete, ¿sí?, y que después quiere ascender precisamente por esa perversión del sacerdocio que se le considera como un lugar de poder y dominio. No es así. El sacerdote entras porque Dios te llama, y si no te llama, no te metas a donde no te llama. Entonces, es cuestión de vocación.
Y no es cuestión de poder y dominio, estás pervirtiendo el sacerdocio. Para mí les va a ir y es una gran confusión en la iglesia. Fíjate ahorita, por ejemplo, lo que va a pasar con los anglicanos. Que es curioso todo lo que está sucediendo, porque lo que pasa con esa mujer anglicana que apareció vestida de obispo, cuando en realidad es una laica. Pero digo que es curioso porque todo este relajo ya lo había aclarado el antecesor de León XIV, es decir, León XIII. León XIII ya había proclamado que los anglicanos, el sacerdocio de los anglicanos estaba defectuoso de la forma y de la intención, porque ellos no tenían la intención de ordenar sacerdotes para ofrecer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no eran sacerdotes. De hecho, para que veas la confusión y los relajos que traen a los más altos niveles, la llaman iglesia anglicana. No es iglesia anglicana, no es iglesia. Esto ya lo dijo el cardenal Ratzinger en el documento Dominus Jesus. No son iglesias, son comunidades cristianas. Para ser iglesia tienes que ser sucesor de uno de los apóstoles. Bueno, entonces, ni es iglesia, ni son obispos, ni son sacerdotes los varones, y menos las mujeres. Entonces no lo son. ¿Por qué? Porque son laicos. Por eso, cuando un obispo anglicano, y esto lo vimos aquí en Estados Unidos, tú lo viviste precisamente cuando empezaron a ordenar mujeres en Westminster, muchas iglesias anglicanas pasaron a la iglesia católica, con todo y iglesia, con todo y pastores. Y esos que eran sacerdotes anglicanos, todos fueron ordenados obispos, porque no lo eran. Todos fueron ordenados, no obispos, sino fueron ordenados sacerdotes por un obispo católico, para que fueran válidamente sacerdotes. Pues ya se incorporaron, gracias a que el cardenal Ratzinger formó esa, por así decir, prelatura personal de obispos anglicanos, como están aquí. Yo me acuerdo por lo menos 7 iglesias en Estados Unidos. Entonces, te fijas la confusión, están confundiendo el rol de la mujer, porque la mujer tiene un papel más importante. La mujer sí es sacerdote, pero es de otra manera. Es sacerdote como la Virgen María al pie de la cruz, ofreciendo a su hijo. Entonces, cuando las mujeres consagran a sus hijos a Dios nuestro Señor, cuando la mujer, sí, por ejemplo, María al pie de la cruz, ofrece a su hijo, es más que un sacerdote. Está ofreciendo a su hijo sacrificado en la cruz. Entonces, para que veas cómo todo está relacionado, como toda nuestra fe. Entonces, quieres ser mujer sacerdote, estás pervirtiendo el sacerdocio, estás pervirtiendo tú misma, te estás rebajando tu misma calidad de mujer. Tú eres sacerdote de otra manera, consagrando tus hijos a Dios nuestro Señor. Otra de las ideas que más se ha discutido, que más se ha opinado, que todos tienen su punto de vista, su opinión sobre estas nuevas ideas y mentalidades que hay afuera, es el celibato. Dicen, no, es que no es ni natural que les exijan el celibato al sacerdote. Está bien, no, deberían de actualizarlo, hace daño, no hace daño. ¿Cómo ve lo del celibato? A ver, permíteme leer aquí algo que tengo aquí. A ver, se me ve el ojo morado. Dice sobre el celibato. A ver, búscame ahí la página donde habla del celibato. Porque es interesante, cuento ahí una historia muy curiosa. Sí. Sí. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? 97. A ver, 97. Lo vimos en la página 97. Es muy interesante. Aquí está, luego lo salió. Pongo mis dobles lentes aquí. Lentes para leer. Es magia, esta es magia, ¿no? Es magia, dobles lentes. ¿Sí? Ya sí. Andrés era un joven cristiano. Es un legionario de Cristo Andrés es un legionario de Cristo, sacerdote actualmente. Andrés era un joven cristiano metodista que se sentía intrigado por la manera de vivir de los sacerdotes católicos. Él pensaba, los ministros metodistas tienen esposas, lo mismo que los bautistas, los presbiterianos y todos los demás pastores protestantes. ¿Por qué los pastores católicos son diferentes? Tiene que haber una razón. Andrés encontró la respuesta en la clase dominical de su iglesia metodista. El joven preguntó a la maestra, ¿por qué Jesucristo nunca se casó? La maestra le dio la respuesta que cualquier cristiano sabe. Jesucristo no se casó porque él quería dedicar todo su tiempo, su vida y energía al servicio de Dios, con corazón indiviso. Si Jesús hubiera tenido esposa e hijos, dijo la maestra,
¿Cómo podría haber dedicado todo su tiempo a Dios y al servicio de los demás? Andrés era inteligente y sacó la conclusión obvia. Los sacerdotes católicos son como Cristo. Esta debe ser la razón por la que no se casan. Gracias a la sincera respuesta de su maestra metodista, pocos años después Andrés se convirtió a la Iglesia Católica y actualmente está estudiando en el seminario para ser sacerdote. Y luego hablo ahí de la invitación de Cristo. Al que quiera vivir en intimidad con Cristo, Él exige la renuncia a otros amores. Quien no odia, es una manera fuerte hebrea de hablar, a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, no es digno de mí. Entonces, o rompes con el mundo, rompes con todo afecto humano, y si no puedes romper con todos los afectos, incluso el de tu madre, ¿sí? Si no puedes romper, pues no te metas de sacerdote, ¿sí? El ejemplo de los seguidores de Jesús, Juan el Bautista, hijo de sacerdotes y con derecho hereditario al sacerdocio, el único profeta que conoció a Jesús personalmente y que podía haberse casado, y sin embargo, a ejemplo de Cristo, no se casó para dedicarse totalmente al reino. Si entre los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista, ¿qué quiere decir esto? Que la virginidad es una gran virtud que nos asemeja al más grande, que es Jesucristo. Aquí lo que enseña la Iglesia: el sacerdote célibe, porque Cristo, sumo pontífice y sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, fue célibe, y el sacerdocio ministerial es participación del sacerdocio de Cristo. Y por eso tampoco las mujeres pueden ser, porque no son varones, así de sencillo. El sacerdote escoge a Cristo como el supremo amor de su vida y como hijos a las almas que Dios le confía. Razón eclesiológica. Esto lo dice, si no me equivoco, Pablo VI en Sacerdotal y Celibato. O no sé si, no sé de quién es, pero razón eclesiológica. Cristo es el esposo de la Iglesia. El sacerdote, por medio de la virginidad, se configura con Cristo en el amor por su esposa Iglesia para hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada. Razón escatológica. Cristo vino a instaurar en este mundo un tipo nuevo de vida. La Iglesia es germen de ese nuevo tipo de vida. La castidad por el reino de los cielos, que estamos esperando ya muy pronto, es un anuncio de un nuevo tipo de vida, donde no se toma mujer ni marido, sino que se vive con los ángeles del cielo. Pero claro, ciertamente no es un don natural. La castidad es un don de Dios. Entonces, si no lo tienes, pues no te metes de sacerdote, así de sencillo. Ahora, cabe mencionar que los libros que está utilizando, porque ya no lo dijo, son libros del Padre Juan, que tiene varios. Aquí nada más tenemos 3, que ya no sé ni si se pueden adquirir o no se pueden. Pues ya no los estoy publicando ya. A ver, vamos a ver. A lo mejor voy a publicar otra vez este. Porque soy católico, el Divino Jesús, el año de la fe, cuentos para dormir, historias para vivir. Así. Y había un montón. Lo que está por venir, triunfará, etcétera, etcétera. Ahora, para ir cerrando este segmento de programas, Fabio, ¿cuál es el papel de María, de la Virgen? Porque incluso hoy en día, me acaba de pasar hace poquito, en una celebración muy importante de aquí, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y traíamos el cuadro, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y a la hora de que íbamos a estar en la procesión para la misa, cuando veníamos con la imagen, los que estaban encargados de la celebración dicen: ¿van a pasar con eso? Y yo dije, ¿cómo con eso? Le digo, con el Padre, no, el Padre viene conmigo. Me dice, no, o sea, estaba refiriendo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, uh-huh, pero le dijo, con eso. Sí. ¿Cuál es el papel de la Virgen, la importancia? ¿Quién es María para la Iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre Fátima, Lourdes, El Pilar, Guadalupe, Czestochowa, uh-huh, todas estas advocaciones de María? Bueno, yo respondería con las palabras de Luis María Guiñón de Montfort. Para mí es muy importante Luis María Guiñón de Montfort, porque él habla de que el papel de María actual en la Iglesia es el mismo que tuvo al inicio. Preparar, así como María preparó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, María en estos tiempos, que son los últimos, como dice San Juan, viene a prepararnos para la fiesta, para el reinado de Cristo. Entonces, la misión de María ahorita, Lourdes, Fátima, Garamandal, llámala como quieras, es la misma Virgen María. Guadalupe, todas es la misma Virgen María. Todo tiene una función, ¿sí?, de prepararnos para el banquete del Cordero, para que estemos con nuestra túnica blanca, nuestra lámpara encendida, nuestra alcuza llena de aceite, que no es nada difícil. Túnica blanca, vivir en gracia.
lámpara encendida. Es mi fe católica íntegra, entera. ¿Sí? Alcusa llena de aceite, que es lo que muchos no entienden lo que es la alcusa de aceite, porque es bien curioso. Porque cuando las vírgenes imprudentes le piden, denos de su aceite, dicen, no te vamos a dar nada, vete a comprarlo. Y las egoístas son las que entran al cielo. Pero ¿cómo está eso? Que las egoístas entran al cielo. Las que no quisieron compartir, porque el aceite no se puede compartir, son las obras de caridad que tú practicas. Las obras de caridad que tú practicas son esas. Entonces la Virgen María nos viene a preparar para la fiesta del Cordero. Y yo creo que estamos en fiesta, porque fíjate qué cosa tan curiosa, son dos fechas que tenemos ya por delante muy cerquitas. Pues que viene primero la Virgen de Guadalupe, el 500 aniversario, y después en el 2031, el 33 Cristo. Pero es curioso que no suceda al revés, porque podría haber sucedido al revés. Que la Virgen de Guadalupe, la fiesta de la Virgen fuera, no sé, en el 35, pero no. Viene antes la Virgen María. ¿Y a qué viene la Virgen María? A preparar nuestros corazones. A llenarnos de fe, de confianza en Dios, de amor a Él, ¿sí? Para recibir a su Hijo Jesucristo. Toda la función de la Virgen María. Y por eso yo creo que se está apareciendo. Incluso yo creo que se está apareciendo también para compensar lo que nosotros los sacerdotes ya no tenemos ganas de predicar. La conversión. El peligro de irnos al infierno por toda la eternidad y no salir de ahí. El consagrarnos a la Virgen María. El que las guerras y las pestes y las enfermedades son castigos de Dios por nuestros pecados y que lo único que las para no es el estar nada más pedirle a Dios que venga la paz. No es así, sino que nos convirtamos, la conversión. Pues eso es lo que la Virgen nos está pidiendo. Conversión. Ahora que nos metimos en esto de la conversión y las profecías, cuando inicias en la evangelización, en los medios de comunicación, todos los contenidos que hacías eran de contenido catequético, con la Biblia en la mano, fundamentos bíblicos de la devoción mariana, mucha apologética, pero eran contenidos que de alguna manera los podías seguir, instruían, informaban. Y últimamente muchos se critican, haces mucho ruido, porque pareciera ser que ahora toda tu formación, toda tu evangelización, todos tus contenidos son las profecías, los últimos tiempos, el apocalíptico. ¿Cuál fue el cambio en ese compartir la fe, en esas ideas que antes eran de esperanza, no sé, de catequesis, de formación en la fe? Ahora decir, agárrense porque ya nos va a cargar el payaso. Sí. Lo que más influyó en el cambio fue el Papa Juan Pablo II. Porque el Papa Juan Pablo II tenía tres cosas muy curiosas, o sea, para mí totalmente extraordinarias. Primero, que es indiscutible la devoción al Señor de la Misericordia, que era una devoción prohibida, estaba en el índice, ¿sí? Porque hablaba de los relajos que iba a haber en la iglesia, ¿sí? Entonces, el Papa Juan Pablo II viene con una devoción extraña, la devoción a la Divina Misericordia. Y la Divina Misericordia, que es la que todos estamos hablando, porque todos estamos hablando de la Divina Misericordia, pero no hablamos como habla el diario de Sor Faustina, ¿sí? Que dice, antes de venir como Rey de Justicia, que la gente no entiende qué está diciendo Jesús con Rey de Justicia. Cuando se habla de Rey, se habla de que el Rey ejerce la justicia, no la misericordia. Entonces, antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de Misericordia. Entonces, a mí me impactó mucho, que vuelvo a repetir, nosotros los legionarios no somos de devoción. Yo procuro siempre usar las Sagradas Escrituras, sino ni siquiera Sor Faustina y cosas de esas. Pero me impresionó, dado que nosotros estamos con el Papa y seguimos al Papa, pues el Papa está promoviendo la devoción. Yo empecé a promover eso y a estudiar la Divina Misericordia. Y ese mensaje de últimos tiempos, dice, ¿por qué raro? Segundo, la manera como hablaba el Papa. Abrirle las puertas a Cristo. Pero ¿a cuál Cristo? Abrir, pues justo lo que dicen los salmos, como dice, abrirle puertas eternales, ya está el Rey de la Gloria, ya viene el Rey de la Gloria. Entonces, para mí, dice, bueno, ¿por qué está diciendo el Papa esto? De abrir las puertas a Cristo, abrir las puertas a Cristo, abrir las puertas a Cristo, no tengan miedo, abrir las puertas a Cristo. ¿A cuál Cristo? Pues se está refiriendo justo a lo que dice el Señor de la Misericordia. A Cristo que viene a separar el trigo de la cizaña, a Cristo que viene a reinar, que no nos debe dar ningún miedo, porque ahí está el relajo que traemos en la iglesia, que parecemos a lo que sucedió en la primera venida de nuestro Señor. ¿Cómo es posible que llegan los Reyes Magos diciendo, ¿dónde está el Rey de los Judíos? Y se llenan todos de terror.
Los judíos mismos se llenan de terror, dice, se conmovió toda la ciudad. Pero qué carambas, jodidos, pero ¿qué están haciendo ustedes ahí en el mercado? ¿Por qué se llenan de terror si es su rey? Y luego van con los sumos sacerdotes, con todos los estudiosos, con todos los teólogos de la Biblia, y les pregunto, ¿dónde han nacido? Aquí a 2 kilómetros, 4 kilómetros, aquí en Belén de Judá. Pero ellos no van. Y es lo mismo ahorita. Tenemos miedo a que Jesús venga a reinar. Pero ¿cómo vamos a tener? Además yo soy legionario de Cristo. Entonces hablar del reino. Entonces, 3 cosas de Juan Pablo II que me hicieron orientarme hacia esta manera de que ya está cerca el triunfo de María y el reinado de Cristo. Fue la divina misericordia, el no tengan miedo, abrir las puertas a Cristo, y Luis María Grignon de Montfort, totus tuus ego sum. Yo ya había leído Luis María Grignon de Montfort, pero nunca había puesto atención a los pasajes donde habla Luis María de Montfort, que yo no sabía ni siquiera que era escatológico. San Luis María de Montfort siempre está hablando de los últimos tiempos, pero nunca habla de terremotos, ni de castigos, ni de tsunamis, ni de guerras mundiales. Habla de los tiempos como unos tiempos gozosos, porque lo dice, ay, ¿cuándo van a llegar esos tiempos donde la Virgen María se va a aparecer en todas partes y nos va a preparar, y viene a preparar la segunda venida? En la primera venida lo hizo oculta, en la segunda venida lo va a hacer de manera con poder, misericordia y gracia, y va a venir el Espíritu Santo. Y la Virgen María a prepararnos para la venida del Señor. Digo, pues esto lo tengo que decir yo. El Espíritu Santo y la Virgen María vienen a prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que no sabemos cuándo vendrá, no es importante cuándo venga. Que falten 1000 años, que falten 10 años, que falte lo que quieras, ¿no? Pero el que tú estés preparado, es lo que Jesucristo siempre nos está preparados, porque a la hora que menos, se los dijo hace 2000 años. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? Para el encuentro con nuestro Señor, que puede ser mañana, cuando me muera, ¿sí? Digamos, Monseñor Pedro Pablo ya se murió, somos de la misma edad, nos ordenamos juntos en el mismo lugar. Él ya se murió, ya se encontró con Cristo, ya está. Sí, yo todavía estoy esperando. Sí. Entonces, pero haciendo vida, o sea, el problema es que creamos que lo que viene es el espanto. No, a lo mejor yo he exagerado, a lo mejor sí se me ha pasado la mano, porque yo soy medio tétrico, porque soy como Juan el Bautista, raza de víboras, conviértanse todos, bola de pecadores, ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, se los va a llevar la consonante de nada a todos. Digo, me emociona un poquito como habla Juan el Bautista, ¿no? También me emociona a Juan el Evangelista, que habla del Apocalipsis, pero el Apocalipsis, curiosamente, todos los cristianos lo consideraban el libro de la consolación. Imagínate, ahora es el libro de terror. Y en tiempo de los primeros cristianos, si tú lo lees y te pones, busca en internet, en inteligencia artificial, que es el Apocalipsis, el libro de la consolación de los primeros cristianos, que les daba mucho consuelo. ¿Por qué? Porque anunciaba precisamente que al final Cristo va a vencer. Entonces hay un problema con hablar del reinado de Cristo, que otra vez es un grave problema. Casi parece que estamos cometiendo los mismos pecados que los judíos. Porque ahora hablamos de la democracia y no hablamos del reino. Y yo, como legionario de Cristo, mi misión es que Cristo, es la misión de nuestra congregación, que Cristo reine en los corazones, en los hogares y en el mundo entero. Y todos nos sometemos a su reinado y a sus mandamientos. No por una obediencia que se nos impone, sino porque Dios cambia nuestros corazones. Es una gracia. Esa gracia es la que estamos esperando. Cielos nuevos, tierra nueva, corazón nuevo. Ahora, hombre nuevo, mujer nueva. Casi, exactamente. Casi 25 años, 26 años de estar evangelizando con una misma línea. Y ahora que traemos esta otra nueva línea que ya nos explicabas el porqué, sí, la nueva onda. En el testimonio, en la formación, en testimonios de gente, ¿ves que impacta igual un mensaje que el otro? O dices, a mí me da lo mismo, yo me voy con este. ¿Cómo has sentido tú en tu papel como evangelizador en los medios de comunicación, sí, que les llegas a la gente, que lo perciben? O la mentalidad que había cuando... Que yo antes hablaba a todos, ahora ya no hablo a todos, ni la gente quiere escuchar lo que yo estoy diciendo. O sea, estoy hablando ya a un grupo muy reducido, ¿sí? De gente que tiene fe, en lo que podríamos llamar el remanente fiel, o como lo llama el mismo Luis María Grignon de Montfort, ¿sí?
Entonces mi mensaje ya no ni pretende llegar a todos, va a un grupo reducido de gente que cree que está muy cerca el triunfo del corazón. A ver, pero cuando te refieres al remanente fiel, me ha tocado escucharlo mucho aquí con evangelizadores y sacerdotes. Sí. Lo consideran, lo ven como si fueras arrogante, porque dicen, ahora resulta que él tiene el remanente fiel y nosotros sontamos, ¿no? Los que no estamos en esa línea. Pues estás fuera del remanente fiel. ¿Dónde estás fuera? Estás out. You're out. Lo siento mucho. Oh my God. Sí, estás fuera. Tú te saliste, nadie te sacó. Porque el remanente fiel es los que queremos permanecer fiel a lo que siempre lo dijo el mismo Papa Francisco, lo que siempre se ha creído por todos en todas partes todo el tiempo. No novedades, no hay novedades. Cuídense todo el modernismo cuídense del modernismo, las modas, que lo menciona, Ratzinger lo menciona 20,000 veces. ¿Ves? ¿Cuántas modas de pensamiento ha habido en el mundo? Puras modas, y ahora crees una cosa y mañana crees otra cosa, y ahora te crees animal y mañana te crees gato y mañana te crees lagartija, yo no sé qué. Son puras modas de pensamiento, ¿no? Lo que siempre se ha creído por todos en todas partes todo el tiempo. Ese es remanente fiel. Conservar la fe de los apóstoles, nada más eso. A ver, hablabas de la fe como te la transmitió mi abuelo, tu papá y mi abuela, ¿no? Así es. Y que era porque a mí me tocó todavía eso cuando recibieron al padre Joaquín Campos, ¿era Joaquín Campos? Al padre Campos, un jesuita, sí, que celebraba la misa en latín. Sí. Y yo recuerdo que toda la parte de abajo de la casa de mis abuelos era una especie de o sea, estaba consagrado ya no era casa. Mi abuelo lo tomaba porque me acuerdo perfecto que Manolo, mi hermano, estaba cambiando un foco y a la hora que le prendió el foco dijo, ¡ay, güey! Pero era una cosa así, fue una cosa como que mi abuela estaba escandalizada de que hubiera dicho güey en la escalera, lo bajó y le lavaron la boca con jabón y se hizo un escándalo. Esa formación de transmitir la fe de mis abuelos, tú dirías que es igual, porque parece ser que es rígida, que es dura, como que ya no es con amor, con misericordia, lo que me decían, no, eres con el yugo, ya viene, ta. O sea, es el mismo, porque mi abuelo también era de alguna manera estricto en la fe. Sí. Bueno, vamos a lo que los santos padres y el Papa nos están enseñando. Estamos todavía en el tiempo de la misericordia, pero es un tiempo no para dejar que se nos vaya. Es un tiempo para subirnos al tren, para convertirnos. Entonces, sí es verdad que ahorita estamos en tiempo de gracia y de misericordia y todo lo que debemos ver como gracia de misericordia. Pero este tiempo no va a durar mucho. Aprovéchalo ahora. Conviértete ahora. No esperes. El peor peligro de ahorita es me convierto mañana. Me confieso mañana. Cambio de vida mañana. Dejo de vivir en adulterio mañana. Eso es lo más peligroso porque te sorprende la muerte. ¿Sí? Entonces, sí hay yo considero que sí estamos viviendo un tiempo de gracia y misericordia, pero no todos están abiertos a la gracia, porque la misericordia es para que te conviertas, no es para que sigas diciendo, no me va a pasar nada si sigo viviendo en pecado mortal. No, te vas a ir al infierno. Si mueres en pecado mortal, derechito al infierno y no sales de ahí. De hecho, ahorita que digo, esta es una... Pero eso vale para todos los tiempos, o sea, no vale para nosotros, también vale para ti. Precisamente de lo que nos dije de Fátima, y eso lo venía diciendo desde hace mucho la vida. Hijitos, vean las consecuencias de rechazar a Dios, de no convertirse. Vean, miren, y se abre el infierno y ven a todas las almas cayendo ahí. Entonces no quiere que nos vayamos a ti. Entonces ahorita es tiempo de gracia, no es tiempo de justicia. No estamos en el final del tiempo, estamos en el tiempo de definirnos. O sea, yo entiendo estos tiempos que la Virgen nos está pidiendo, o con Cristo o contra Cristo. Defínete ya, pero no vivas en la mediocridad, porque es el lugar más peligroso, es el del medio. A ver, para cerrar ya este primer programa. Hoy en día la tecnología, los avances tecnológicos, todo esto, la inteligencia artificial, incluso el Papa León hace poco acaba de salir un escrito en el que decía a los sacerdotes, los invitaba a no utilizar la inteligencia artificial para realizar las homilías. Y a mí, que yo en realidad me la paso conviviendo con sacerdotes casi 24/7, yo sí veo que había muchos que hacían las homilías, que hacían mensajes, que hacían guías, que hacían manuales, libros, un montón de cosas, y decían, mi libro, mi guía, mi no sé qué. Sí. Yo te cuento un caso que me pasó. Uno de mis grandes amigos sacerdotes hizo una guía, el manual para el varón. Y yo le dije, pero no la hizo usted, padre, le hizo la inteligencia artificial. No, que la hice yo porque yo le puse los prompts y yo la desarrollé. Ok, está bien, te la hizo. Y yo me puse a leerla. Y entonces empecé a leer el primer capítulo, me lo aventé todo y dije, ok, va. Y un día desayunando le digo, oiga, padre, tengo una duda.
cuando divide este episodio en 8 puntos, el 7º punto no me quedó muy claro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No sabía de lo que no no sabía, claro que no sabía. Entonces le digo, ¿tú cómo ves los peligros para el predicador, para el sacerdote sobre todo, de utilizar la inteligencia artificial para las homilías? Porque a mí me da la impresión de que pierden incluso la capacidad de dar dirección espiritual. Bueno, el evangelio primero tiene que pasar por tu corazón. El sacerdote tiene que hablar con el corazón. El problema de esas homilías es que tú estás leyendo lo que otros dicen, pero no es lo que tú dices y no te afecta tu corazón y no te afecta. Y la gente se da cuenta, cuando tú estás, por así decir, actuando, predicando palabras que no son tuyas porque no las sientes, y cuando tú realmente estás hablando con el corazón. La gente no le engañas, a las ovejas no las engañas. Entonces, y el sacerdote, por así decir, se sale del problema de que no tenía tiempo para preparar la homilía, que me la prepare. A ver, inteligencia artificial, dime lo que diría San Agustín sobre esto, y te lo escribe la inteligencia artificial. Indudablemente que es una herramienta. Yo uso la inteligencia artificial, y la puedes usar para bien, lo puedes usar para mal, lo puedes usar para sustituir lo que es tu deber. Como sacerdote tienes el deber de conocer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios. La inteligencia artificial no va a meditar la palabra de Dios por ti. Y no es lo mismo que tú digas lo que la inteligencia artificial, que tú digas algo que tú has meditado, que tú has rezado, que tú has pedido al Espíritu Santo que te ilumine. Por eso yo aquí aclaro una cosa, que es, yo no les digo que también no me crean nada de lo que yo os digo. A mí Dios no me ha nombrado aquí el portavoz de la iglesia, ¿no? Yo soy un sacerdote común y corriente, pero les pido que le recen al Espíritu Santo y que se dejen guiar por Él, porque yo me puedo equivocar, me puedo confundir, puedo decir las cosas, ¿sí? Entonces, pero si le rezamos al Espíritu Santo sí nos habla. Entonces es mi relación personal con el Espíritu Santo. El sacerdote tiene que tener una relación personal con el Espíritu Santo y rezar al Espíritu Santo antes de predicar. Yo te aseguro que los que leen esas nunca le rezan al Espíritu Santo antes de predicar. Debes rezar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ayuda más que la inteligencia artificial. El Espíritu Santo te ayuda a comprender cosas que no están en las palabras. Fíjate lo que le pasa a los discípulos de Maús. Jesucristo les cita la Biblia, pero esa Biblia ya la tenían ellos, ya se la sabían de memoria a los discípulos de Maús. Y esas citas que les da Jesucristo a los discípulos de Maús, la tienen los judíos desde hace 2000 años y no entienden nada, esos señores. Y es la misma Biblia que les citó Jesucristo. Y estos señores, durante 2000 años, leyendo las mismas palabras que Jesucristo leía, Él cargó con nuestras culpas el castigo que nos devuelve la paz, cayó sobre Él, por su llegada hemos sido curados. He aquí que la Virgen concebirá y dará a un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Todo está en la Torah judía, pero sin el Espíritu Santo, esos señores no entienden nada. Pues ahí está. Pues Padre, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que no sea el último. Poncho, yo quiero agradecerte todo lo que haces también tú por la iglesia y a todos los seglares que trabajan. Sigan trabajando, quiero animarlos a todos los que trabajan en los medios, sigan haciendo esa labor evangelizadora. Pídanle mucho al Espíritu Santo, súbanse al tren de Pentecostés, en este Pentecostés, háganse amigos de la Virgen María, del Espíritu Santo, y van a ver cómo incluso su misma predicación les va a ayudar mucho a todos para tener todos una sola fe, un solo corazón, una sola alma, como los primeros cristianos. Los que quieran estar en contacto con usted o apoyarle de alguna manera ahora en la capilla para terminar ya el centro. Pues sí, estoy haciendo una pequeña ya en Tulum, pues que vengan a visitarme allá a Tulum. Allá estoy en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Playa del Carmen, o sea, no hay manera que se confunda. Playa del Carmen, iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Ahí estoy construyendo una capillita, piedra por piedra, labrada con hacha, cada piedra que está ahí. Vamos a ver si algún día la termino, ¿sí? Pero está emocionante. Vamos lento, los que me quieren ayudar, pues ahí que se metan al internet, Padre Juan Rivas. O que me busquen, mi correo es muy fácil de aprender, es mi nombre, padrejuanrivas@gmail. Me dices, quiero apoyar, pues padrejuanrivas@gmail.com. Me mandas un mensaje y a lo mejor te contesto. Pues ahí está. Y esto fue hablar de fe y actualizaciones, así como va. Gracias. Tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva.